Ya, hola, buenas tardes. Ya. Continuando con el modelo vista controlador, en el video anterior vimos cómo se generaba automáticamente el modelo, o sea, al partir del modelo, cómo se generaba automáticamente los controladores y las vistas. Ya, ahora vamos a empezar a generarlos manualmente para saber cómo hacerlo. En caso de trabajar de la forma automática, saber cómo llegar a editar o personalizar esa lista. ¿Ya? En este caso, bueno, ya tenemos listo lo que es el modelo, trabajado con Entity, porque vamos a trabajarlo de esa forma permanentemente. ¿Ya? Vamos a agregar un nuevo controlador. Vamos a agregar controlador, en este caso le vamos a poner jugadores. Será un controlador vacío, ¿ya? En el cual vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Vamos a añadirlo. Y vemos que lo primero que tenemos es el get, ¿ya? Que en este caso va a ser para nuestro index, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, si vemos bien, revisamos las rutas. En la ruta sale como home. Vamos a cambiarlo a jugadores e index para que sea la acción. Entonces, cuando ejecutemos, vaya primero a jugadores, al controlador, y luego vaya al index para ejecutar la primera página, que sería la primera acción que está dentro del controlador. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer, entonces vamos a generar el listado de jugadores, como una vista previa a todo lo que vamos a tener que hacer dentro después del programa. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer, entonces, vamos a agregar una... Vamos a ir viendo primero que tenemos que instanciar la base de datos. En este caso, recuerden que nuestro data context se llama, si lo revisamos acá en web, vamos a notar que tenemos el ejemplo de bcontext, ¿ya? Y tenemos que instanciarlo en la clase, pero si nos fijamos, no nos aparece el data context como para instanciarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos el modelo aún dentro del controlador. Debemos agregar el modelo. Por lo tanto, dentro de este vamos a usar con un using, vamos a utilizar primero el punto data.entity, ¿ya? Que con ese nos va a permitir utilizar todas las funciones de entity, incluyendo las funciones de link y demás, ¿ya? Vamos a ver, aún no nos aparece. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos ahora es trabajar con los modelos. Vamos a utilizar los modelos, y los modelos ¿a qué parte pertenecen? Pertenecen al mismo proyecto, ¿ya? No son necesariamente del sistema. Por lo tanto, vamos a utilizar el nombre del proyecto, el ps4 punto, y vemos que ahí tenemos los modelos, ¿ya? En base a eso, tomando los modelos, va a tomar también el data context, por lo que ahora tenemos el data context listo para utilizar, ¿ya? Le ponemos un nombre, le vamos a poner como database, ¿ya? Y ya tenemos nuestro data context listo para usar, ¿ya? Entonces vamos viendo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear una variable para los jugadores. Vamos a crearle una variable var, le vamos a poner jugador. Y de acá lo que vamos a hacer, vamos a obtener datos en esta variable de la tabla de jugadores. Por lo tanto, vamos a ir a db.jugadores, ¿ya? Y de acá podemos sacar ya todos los que son los jugadores. Pero tenemos un problema, ¿ya? No podemos invocarla aún porque nos falta un detalle, ¿ya? No podemos hacer la invocación porque jugadores tiene un parámetro, que si vemos acá, tenemos la id posición, ¿ya? Y la id posición es un parámetro que tiene la tabla jugadores, pero no, los resultados de eso no pertenecen porque es una clave foránea. Y necesitamos también utilizar la tabla de lo que es posiciones. En este caso, posiciones tiene su id, tiene posición, tiene sector, ¿ya? Y si nosotros queremos, por ejemplo, ver a los jugadores y ver la posición actual, lo que vamos a tener que hacer va a ser incluir la tabla posiciones dentro de la invocación en jugadores. Por lo tanto, le vamos a agregar un include y le vamos a agregar la tabla posiciones, ¿ya? Y vemos que ahí ya nos aceptó tener
Nos aceptó ya tener la tabla lista. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora, un parámetro bastante simple, los jugadores, lo que vamos a devolver hacia la vista será toList. Con eso ya creamos una lista de jugadores con sus respectivos nombres, con todos sus atributos, nombre, estatura, edad, incluso con la posición. ¿Bien? Con eso ya tenemos listo lo que sería la vista. O sea, perdón, el controlador. ¿Ya? Pero si nosotros ejecutamos, vamos a notar que no tenemos las vistas. Por lo tanto, lo que debemos hacer ahora es generar la vista. Si damos acá en Action Results, damos clic derecho, nos va a permitir, dentro del index, nos va a permitir agregar la vista. Y la vista va a llevar por nombre el mismo nombre de la acción. ¿Ya? Por lo tanto, en base a eso se va a crear la vista. ¿Ya? Hay que recordar que la vista se genera a partir de la acción, por lo tanto, si tienen nombres diferentes no se van a reconocer entre sí. ¿Ya? Vamos a crear una vista vacía con el nombre de index. ¿Ya? Y bueno, si vemos acá, tenemos el nombre index, una página vacía, podríamos ponerle listado de jugadores como título. ¿Ya? Y vamos a agregar, vamos a ejecutar y lo que nos muestra es solamente el título que nosotros le pusimos. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer ahora es generar una lista de jugadores hacia abajo. ¿Ya? Para hacerlo de forma rápida, ¿ya? Vamos a trabajarlo directamente con tablas. ¿Ya? Sé que no se usan hace mucho tiempo, pero para este ejemplo va a ser lo más simple que con lo que podemos trabajarlo. ¿Ya? Bueno, en este caso, ya, lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar a dibujar la tabla. ¿Ya? Dentro de esto vamos a trabajar todos los demás. ¿Ya? Pero dentro de la tabla vamos a agregar ahora tr y acá vamos a agregar ya los th para poder poner los rótulos. ¿Ya? Aquí vamos a utilizar unas expresiones que se llaman, o sea, que son expresiones HTML, que son del modelo vista controlador. ¿Ya? Vamos a utilizar una expresión HTML que se llama display name for. Esa expresión, ¿ya? Al utilizar el display name for, nosotros vamos a mostrar un nombre en una columna. ¿Ya? Va a ser el nombre de esa columna, por así decirlo, estamos poniendo ahí un título. ¿Ya? Pero al decir display name for, si miramos bien, nos dice que también tenemos que poner alguna función, una expresión que nos diga de dónde vamos a, sobre qué vamos a mostrar ese nombre. ¿Ya? En este caso nosotros vamos a utilizar una expresión lambda, le vamos a poner jugador o simplemente j, ¿ya? Que j va a ser, vamos a redireccionar j punto y vamos a poner acá el nombre de lo que queremos mostrar. En este caso queremos mostrar primero el número, ¿ya? En este caso nos muestra acá un error, ¿por qué? Porque donde vamos a generar una lista, en este caso también necesitamos llamar al modelo de donde vamos a sacarlos, a obtener los datos. Para eso, arriba al principio, vamos a agregar el modelo, ¿ya? Y vamos a agregar la expresión y el número B, ¿ya? Para poder agregar lo que sería la lista, ¿ya? Vamos a agregar el modelo, en este caso viene desde nuestro proyecto, por lo tanto vamos a utilizar el nombre del proyecto, ¿ya? Vamos a sacar los modelos y ¿qué modelos vamos a utilizar? Vamos a utilizar jugadores, ¿ya? Recuerden que los modelos, las clases y demás son todas similares. Recuerden que una clase se genera a partir de un modelo o un modelo a partir de una clase, pero no implica que si yo modifico el modelo se va a modificar directamente la clase. Eso es lo que tiene que hacer el controlador. El controlador en base al modelo va a modificar las bases de datos.
¿Ya? Por ejemplo, si nosotros insertamos, va a ser la inserción en base a modelo hacia la base de datos. Recuerden eso. Ya, entonces vemos que ahí nos dejó de dar error el nombre que vamos a mostrar. ¿Ya? Luego vamos a agregar el, con el mismo display name for los datos que nosotros queremos ver. Vamos a ver también el nombre, la edad y la estatura. ¿Ya? Pero en este caso podríamos ver solamente los atributos. No, vamos a verlos todos nomás. Yo tenía pensado verlos solamente los atributos que necesitáramos, pero vamos a verlos todos para mostrar mejor el ejemplo. ¿Ya? Pero también necesitamos ver la posición. Y recuerden que la posición tiene su ID de posición y lo que necesitamos ver es el nombre de la tabla posición. ¿Ya? Por lo tanto, para eso lo que vamos a hacer, tenemos que, al agregar, si ponemos solamente ID posición, muy bien, va a funcionar. Pero cuando nosotros queramos ver eso, lo que vamos a ver va a ser el número que vamos a tener acá. Va a ser la clave foránea, no va a ser la posición. Por lo tanto, para eso necesitamos ver lo que es la tabla posiciones, que si recordamos bien, la tenemos incluida dentro del controlador. ¿Ya? Por lo tanto, en la vista, dentro de la vista, vamos a poner posiciones punto posición. ¿Ya? Así, en base al atributo que tenga el jugador acá en la de posición, vamos a mostrar lo que es la posición de acá. ¿Ya? Con eso ya vamos a ver cómo está quedando. Lo primero que vamos a obtener será los nombres que agregamos. ¿Ya? Esos nombres también los podemos personalizar. ¿Ya? Estos nombres acá los obtiene en base al nombre que tienen en la tabla. ¿Ya? Nosotros podemos personalizarlo. Vamos a comentar estos acá. ¿Ya? Y vamos a ver nuevamente, por ejemplo, con th, lo que sería html.displayName. Únicamente el display name. ¿Para qué? Y podemos poner acá lo que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver número. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos escribirlo en mayúscula para diferenciarlo de la otra. De esta función que lo muestra directamente de la tabla. ¿Ya? Para poder ver bien cómo lo vamos a visualizar. ¿Ya? Número, nombre, edad, estatura y posición. ¿Ya? Bien, vamos a revisar cómo queda de esta forma también. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Y queda de la forma que nosotros habíamos escrito los, los rótulos de la tabla. ¿Ya? Vamos a dejarlo de esta forma para poder trabajar. Les dejaré comentado acá para que puedan ver, notar las diferencias. ¿Ya? Entonces con eso ya finalizamos lo que serían lo que son los rótulos en la lista. Y ahora lo que tenemos que continuar va a ser con un for each. ¿Ya? Que este for each vamos a ir rellenando hacia abajo lo que es la tabla en la que estamos trabajando. ¿Ya? Por lo tanto vamos a empezar a trabajar en ella. Vamos a ver, vamos a crear una variable que se va a llamar JG, la variable jugador, in, y si vemos bien acá, vamos a ponerle model. ¿De dónde viene este model? ¿Ya? Este model, si lo miramos bien, miramos que viene de la tabla jugadores, ¿ya? Que nosotros estamos invocando desde acá. Models, jugadores. Desde acá, el modelo, desde acá extraemos el modelo. Entonces estamos sacando dos jugadores a partir del modelo, lo estamos sacando desde acá. ¿Ya?
Por lo cual vamos a empezar ya con unos tr. Ya, vamos a insertar nuevamente algunos. Vamos a insertar los datos ahora. ¿Ya? Listo. Acá vamos a utilizar ahora otra variable HTML que se llama displayFor. Ahora sí es más personalizable. O sea, perdón, vamos a llamar los atributos de las tablas, los contenidos, ¿ya? De cada una de las tablas para ir viéndolas bajo el bajo el nombre que rotulamos recién, ¿ya? Por lo tanto, el displayFor, vamos a darle acá una nueva variable que sería modelo JG, ¿ya? Que también es una expresión lambda, pero aquí la vamos a utilizar con modelo JG para poder ser más mnemotécnico y diferenciarla de la J única que teníamos ahí, ¿ya? Que va a ser modelo JG punto, punto número, ¿ya? Perdón, modelo JG acá tendría que ser igual a lo que sería el nombre en la variable que nosotros creamos. De ahí estaríamos obteniéndolo. Entonces sería jg punto número, ¿ya? Estaríamos indicando, rellenando nuevamente el modelo con el número obtenido en la variable acá, ¿ya? Entonces esto, en base a esto mismo, vamos a rellenarlo con los demás parámetros que teníamos en este orden. Sería número, nombre, edad, estatura y acá, si ponemos posición, nos va a dar error. ¿Por qué? Porque volviendo a lo que les decía antes y vuelvo a repetir, podemos poner acá y de posición y nos va a tomar correcto, pero por ejemplo, miren, vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que nos muestra. Posición, la posición nos muestra la ID de la posición y no es lo que queremos ver. Acá nosotros queremos ver el nombre de la posición, ¿ya? Por lo tanto, para eso, en vez de poner ID de posición, tenemos que, recuerden que tenemos incluida la tabla, posiciones, y luego, ¿qué es lo que queremos ver de posiciones? Queremos ver la posición, ¿ya? Incluso podemos agregar, por ejemplo acá, dentro de la posición, o bien dentro de este mismo, podemos hacer otro display for, ¿ya? En el cual modelo JG sea igual a JG, perdón, a JG punto posiciones punto área. Perdón, acá una ligera falta. Punto, perdón, en este caso sería sector, ¿ya? Vamos a ver qué resultado nos da eso. Nos dice la posición con el sector en el que están, ¿ya? Por ejemplo, los suplentes los muestra sin un sector porque no tienen ningún sector asignado, ¿ya? Pero en este caso podríamos ordenarlo un poco más y podríamos acá agregar th arroba html.display display name. Vamos a agregarle sector. Entonces, para ordenarlo un poco, vamos a agregar lo que es sector y vamos a agregarlo a otro TD.
para visualizarlo de esta forma. ¿Ya? Bueno, con eso ya estamos generando lo que es la lista. ¿Ya? Ya pudimos hacer una lista tranquilamente, aún nos falta agregar algunos detalles extra en el cual vamos a agregarle algunas funciones más dependiendo de los requisitos que nos vayan pidiendo. ¿Ya? Esta es la primera parte, son varias partes de que vamos a trabajar para el modelo vista controlador. Ejerciten, utilicen los mismos ejemplos que se tenían desde antes y con eso, porque en base a esto vamos a generar la última evaluación. ¿Ya? Estamos trabajando con lo que son estamos trabajando con lo que es ya el modelo vista controlador con un modelo en base a entity, así que para la próxima ya vamos a ver la inserción de un jugador. Hasta entonces.